Pues muy buenos días, los saludamos con mucho gusto a estas charlas de biología en este segundo día de actividades. Y el día de hoy nos acompaña la bióloga Ana Cristina Castilla Ángeles, que nos va a dar una plática, una charla sobre animales mexicanos extintos. Una plática que seguro no solamente se ve, sino estará muy interesante. Pero antes de comenzar, quiero leer la síntesis curricular de la bióloga Ana Cristina Castilla. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestrante por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, maestría en docencia, lo que se denomina MADENS. Trabajó en programas de educación ambiental no formal en zoológicos de San Juan de Aragón y en los viveros de Coyoacán. Supervisora y capacitadora de personal para el programa cívico y educativo del Bosque de Chapultepec. Cuenta con varios diplomados, entre los que destacan modelo educativo por competencias, tutoriales, así como diversos cursos, publicación de artículos y de ponencias. Es integrante del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la UNAM y actualmente es la presidenta de la Academia de Biología Básica en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 10 y cuenta con una experiencia docente desde hace más de 10 años. Ella es profesora del Colegio de Biología de la Escuela Nacional Preparatoria número 3 y maestra Ana Cristina, pues te damos la bienvenida a esta charla sobre animales mexicanos extintos. Muchas gracias, maestra Laura. Pues muy buenos días a todos. Gracias, chicos, por acompañarnos en esta semana de charlas de biología, en la cual vamos a tratar diversos temas de interés. Entre ellos, bueno, ustedes saben que está justo, ahorita la mayoría de ustedes están trabajando la unidad 2, que es biodiversidad, y es muy importante trabajar este tema, ¿no? Entonces, para dar a conocer un poquito de él, vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con nuestro país. México es considerado un país megadiverso. Si algunos de ustedes han observado esta imagen nos refiere a un cuerno de la abundancia. ¿Por qué? Porque México realmente es un cuerno de la abundancia, tiene un lugar privilegiado. Dentro de los países megadiversos, es decir, con mayor cantidad de diversidad a nivel mundial, ocupa el 5º lugar y alberga en su territorio el 12% de la biodiversidad mundial. ¿Esto a qué se debe? Bueno, parte es el lugar, ¿no?, que tenemos en nuestra posición geográfica privilegiada, debido a que nos encontramos en 2 zonas biogeográficas, la neártica y la neotropical, además de que nuestro territorio tiene mares, ¿no? Tiene litorales por ambos lados, hacia el Pacífico y hacia el Golfo de México. Tenemos también una amplia topografía, la cual permite que tengamos montañas, planicies, llanuras, mesetas, que permite toda la diversidad de ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Además de que, bueno, el tamaño de nuestro territorio es bastante extenso y eso lo hace rico en toda la diversidad de seres vivos. ¿Qué pasa con esta biodiversidad? Bueno, desafortunadamente, a lo largo del tiempo, esta biodiversidad ha ido mermando, se ha visto amenazada debido a diversas causas. Entre las más comunes, bueno, es la fragmentación y el deterioro de su hábitat. ¿Por qué? Porque, bueno, estos ecosistemas, debido al crecimiento poblacional, han cambiado el uso del suelo. ¿A qué? Pues hacia ciudades, hacia campos de cultivo, ¿no?, para mantener a estas poblaciones. También, bueno, a la sobreexplotación y el tráfico ilegal de estas especies, la cual, bueno, pues también una de sus amenazas es la inadecuada aplicación de la ley. Aquí puse justamente fotografías de la semana pasada que se quemó el mercado de Sonora, y pues estos fueron los decomisos, ¿no?, que tiene precisamente la Profepa de algunos ejemplares de fauna silvestre que se comercializaban de manera ilegal en este mercado. Entonces, bueno, esto también, la introducción de especies exóticas,
la falta de cultura y educación por parte de las comunidades que habitan en estos lugares, la contaminación y el cambio climático. Todas estas son amenazas a la biodiversidad. ¿Por qué debemos conservarla? ¿Por qué no acabar con todo? Bueno, y además de todas las cuestiones éticas y filosóficas que conllevan la conservación, el papel fundamental de todos los componentes del ecosistema, pues es que nos mantienen con vida, son nuestra casa. Entonces recordemos que estos nos brindan bienes y servicios sin los cuales pues no podríamos sobrevivir. Aquí les puse una imagen que, bueno, es ya de todos conocida, que es la pirámide trófica. Esta pirámide trófica, bueno, la pirámide debe estar como la observamos en la figura, en la fotografía, y yo puse esta pirámide roja encima. Aquí quiero ir con esto. Nosotros estamos acabando poco a poco con estos ecosistemas, con estas especies, y entonces empezamos a generar problemas a nivel ecológico. Nuestra pirámide está siendo reducida en la zona de productores y siendo ampliada en el área de superdepredadores, en este caso los seres humanos. ¿Y cuál de estas dos figuras es más estable, chicos? ¿La de abajo? Exacto, señorita Cuevas. Efectivamente, la que está, digamos, en equilibrio. Entonces, nosotros estamos tendiendo hacia esta pirámide roja que ustedes observan encima. ¿Por qué? Porque precisamente se está acabando con estos ecosistemas, con estos seres vivos, y entonces empezamos a crear un problema ecológico en cuanto a equilibrio, y este problema ecológico a la larga se va a convertir en un problema social y en un problema económico. Entonces debemos conservar porque dependemos de nuestro medio ambiente para sobrevivir. ¿Cómo hemos o qué técnicas se han usado para conservar? Bueno, hay dos grandes grupos: la conservación in situ, que quiere decir dentro del sitio donde habita la especie propiamente. Entonces aquí el objetivo es pues precisamente conservar estos espacios y recuperar a las poblaciones que vivían en ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, parques nacionales, reservas de la biosfera o unidades de manejo ambiental. Pero pues desafortunadamente, como les decía, en las amenazas para la biodiversidad, pues no siempre se cumple la legislación, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este es un artículo del 2019, donde podemos observar, bueno, este es un santuario, ¿no? El santuario de la mariposa monarca es una reserva de la biosfera, la cual pues debería de conservarse, pero desafortunadamente ha sido, ¿no? Talada y deforestada para siembra de aguacate en Michoacán. Entonces, como ven, hay conflictos, ¿no? A nivel de la conservación propiamente en el sitio. También tenemos conservación ex situ, es decir, fuera del sitio natural de la especie, como tenemos los zoológicos, jardines botánicos, viveros, centros de reproducción, los bancos de germoplasma y las colecciones científicas. Entonces aquí, bueno, ha habido éxitos en ellos. Por ejemplo, esta es una imagen del zoológico de aquí de México. Tanto Chapultepec como San Juan de Aragón han tenido la fortuna, ¿no?, de tener crías de lobo gris mexicano. Esta es una subespecie, no vamos a tratar de ella porque no está extinta en vida silvestre, pero no está extinta, ¿no? Entonces por eso no vamos a hablar a profundidad, pero está en cautiverio. Entonces todos los ejemplares que se conocen de esta especie están en cautiverio. Hay un programa México-Estados Unidos para compartir, ¿no?, a los organismos, a los individuos, para evitar la consanguinidad y poder reproducirlos, y en algún momento se espera la reintroducción de ellos a sus hábitats nuevamente. De momento permanecen, ¿no?, en zoológicos. Y, por ejemplo, aquí tenemos el banco de germoplasma precisamente de maíz, que está aquí cerca de la Ciudad de México, donde se almacena, ¿no? Nosotros recordemos que somos centro de origen del maíz, entonces es nuestro banco más importante, ¿no?, de semillas de maíz para la conservación de estas especies. Pero aún con todos estos esfuerzos,
pues no ha podido frenarse, ¿no? La extinción ha sido y sigue siendo parte de nuestro día con día. ¿Cómo definimos extinción? Bueno, la definición que encontré en Conavio para el 2020 es la desaparición total de una especie en el planeta, es decir, ya no existe. Y pues en los últimos años se han dado estas extinciones, siempre han existido, o sea, toda la vida han existido las extinciones, se han dado por diversas causas, cambios climáticos, el meteorito, pero en los últimos años se ha observado que específicamente se refieren al impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas. Entonces, se ha hablado, también de acuerdo de datos de Conavio en el 2020, que el ritmo actual de las extinciones ha sido hasta 1000 veces mayor que el encontrado en los registros fósiles, ¿no? Y bueno, una de las especies que a últimas fechas hemos observado, ¿no? que ya dejó de estar en esta tierra, pues es el ejemplo que tienen en pantalla, que es el rinoceronte negro. Es una subespecie que pues en 2011 fue ya declarado como extinto. ¿Cuál fue la causa de su extinción? Pues precisamente el uso del cuerno para propiedades afrodisíacas y medicinales en la medicina oriental. Entonces, esa es una de las especies, digamos, de las últimas que ha sido considerada como extinta. Pero a nivel de nuestro país, que es el tema que nos compete, ¿qué ha desaparecido? ¿No? Bueno, nuestras especies se encuentran altamente amenazadas, pero pues vamos a conocer algunos de ellos. Estos son ejemplos. Carpintero imperial. El carpintero imperial, de ahí su nombre, era el ave más grande de todos los carpinteros. Era endémico de nuestro país. ¿Alguien sabe qué es endémico? ¿A qué me refiero con endémico? Que solo Que solo habita en un lugar, ¿no? En ese lugar en específico. Muy bien, efectivamente, que solo vive en un lugar particular del mundo, ¿no? En este caso, en México. Habitaba los bosques de pino encino de la Sierra Madre Occidental y cuentan en las narraciones que se escuchaba, ¿no? Su picoteo a varios kilómetros a la redonda. Era un ave hermosa, un ave que era considerada, pues les decía, la más grande de todos los carpinteros. Estados Unidos le hizo honor a esta ave con el pájaro loco, que todo el mundo conocemos esa caricatura, y precisamente aquí observamos es la hembra es la que es completamente oscura, el macho tiene este mechón o esta cresta de plumas color rojo. También se le conocía como ave pico marfil, porque precisamente su pico al ser tan grande parecía, ¿no? Como si fuera de marfil, obviamente no era marfil, pero así llegaron incluso a comercializarlo. El último registro de esta ave fue en 1956, chicos. Entonces, bueno, tengo aquí un libro. Este libro es un libro que se llama Fauna Silvestre de México. Fue escrito por Leopold. Es de 1959, pero quería yo narrarles un poquito. Nada más voy a leer un fragmento que habla precisamente del carpintero imperial. Entonces dice, un ejemplo inmediato de un problema de esta naturaleza es lo que debe hacerse con el carpintero imperial, que ha sido prácticamente exterminado de sus bosques de pino nativo en la zona de la Sierra Madre Occidental, debido a las explotaciones madereras y a la caza inmoderada. Yo considero que la preservación de esta especie debe tener prioridad en un programa de conservación de fauna silvestre. Esto es lo que Leopold escribió en 1959. Desafortunadamente, pues la explotación maderera y la cacería inmoderada, sobre todo selectiva en cuanto a los machos, porque por este mechón rojo se consideraba, ¿no?, que tenía algunas propiedades pues afrodisíacas, y entonces lo cazaban principalmente a él. Hizo que pues,
¿no? Entonces, hoy día, para adultar en 17, se explicó que lo habían avistado, se hizo una comisión para ir a buscarlo, no se encontraron resultados, pero ahorita por ese aviso se considera, está en un rango de posiblemente extinto, aunque nadie lo ha visto, ¿no? Desde 1956. Entonces, recordemos que para que una especie se considere extinta deben haber pasado 50 años sin que haya un solo registro de ella. Entonces, pues, técnicamente por eso está en nuestra plática, porque aunque en el 97 se dio este aviso de que se había visto, no se han encontrado registros. Entonces, de momento está extinta. El caracara de Guadalupe. ¿Qué pasa con las aves que son de islas? Al vivir bueno, aves y animales, en un espacio tan reducido y tan aislado como sería una isla, pues evoluciona, digamos, de un modo particular. Hay muchos endemismos que encontramos en las islas y uno de ellos, bueno, era nuestro, pertenecía a nuestro país, que era el caracara de Guadalupe. El caracara es un ave rapaz, aquí podemos ver solo ilustraciones, no tenemos como tal una fotografía porque, bueno, el último espécimen vivo cazado fue de 1900, entonces como verán ustedes, pues no había mucho registro de ellos, entonces tenemos solamente reconstrucciones a partir de los organismos conservados. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esta ave fue, ahora sí que perseguida directamente por los seres humanos, ya que como en ese momento los primeros que llegaron a la isla de Guadalupe precisamente llevaban cabras, eran cultivadores de cabras. Los caracaras pues se robaban, ¿no? A veces o mataban a los cabritos. Y entonces lo consideraron una amenaza, así que lo cazaron y lo envenenaron hasta su extinción. Entonces, este fue el destino de una de nuestras aves, ¿no? Endémicas de la isla Guadalupe. También tuvimos focas. Existía la foca monje del Caribe aquí en nuestro país. Se catalogó como una especie en peligro de extinción en 1982, pero finalmente se decreta como extinta en el 94. Como ven, estos números ya son mucho más cercanos, chicos, a nosotros. Y pues la causa fue también la caza, ¿no? La caza indiscriminada. El oso plateado. En México, ustedes saben, como, bueno, quienes pudieron acompañarnos el día de ayer a la plática de la maestra Laura nos habló de nuestros osos, el oso negro, que pues habita, ¿no? Sobre todo en el norte del país, y teníamos un oso pardo. A este oso pardo también se le conocía como el oso plateado. Era un oso bastante grande, aquí podemos ver, esta es igual una reconstrucción digital, en la cual se podía observar este patrón de coloración en su pelaje más clara, lo que le daba apodo, ¿no? De oso plateado. ¿Por qué? Por quienes lo veían y quienes narraron en sus escritos sobre él, decían que al tocar la luz, este pelaje de color más claro brillaba como si fuera de plata, ¿no? Entonces por eso le llamaban oso plateado. Fue extinto en 1964. Aquí tenemos una imagen de precisamente cómo transportaban al oso. Fueron envenenados hubo una un gran programa, ¿no? Para exterminar al lobo gris mexicano. Y dentro de ese programa se utilizaba un veneno que se llama 1080, en el cual se colocaba en trozos de carne a lo largo de diversas partes del territorio. Pero pues no solamente mataron lobos, ¿no? Mataron precisamente osos, coyotes, pumas e incluso águilas, ¿no? Entonces, una de las causas fue este envenenamiento y otras por la caza, ¿verdad? Que estaba muy cotizada la piel de estos animales. Entonces, este oso también está extinto. Uno más cercano, chicos, y que además también, como les digo, su extinción está más cercana cada vez a nosotros, el zanate de Lerma. Era un ave endémica de la zona de la ciénega del río Lerma, aquí en el Valle de Toluca, Estado de México.
quizá muchos de ustedes han viajado para esa zona. Era un ave que, bueno, todo el mundo ubicamos los anates de aquí de la Ciudad de México, que tienen más o menos esta forma. Entonces, nada más que, bueno, él tenía un color diferente, ¿no? Era amarillo intenso. Entonces, esta ave tenía hábitos semiacuáticos y las causas de su extinción, bueno, fue la desegación de este lago, de esta ciénega, y los altos contaminantes, los altos niveles de contaminación en el río Lerma. Entonces se extinguió precisamente el siglo pasado. Y lo que platicábamos de los endemismos, ¿no? Las islas mantienen muchos endemismos. Entonces también tenemos al ratón de la isla de San Pedro Nolasco. Los peromyscus, que son los ratoncitos, ayer también quien pudo escuchar la plática de la maestra Laura, ella platicaba que son chiquititos, muy tiernos. Entonces los peromyscus, de hecho su nombre científico quiere decir ratón con botas. ¿Por qué? Porque precisamente observamos sus manitas, sus patitas son muy blancas, entonces parece que tuviera botitas. Entonces eso quiere decir el género peromyscus, ratones con botas. Pero bota mis ratón, ¿no? Ratones con botas. Entonces, este ratoncito era endémico de la isla de San Pedro Nolasco, en el Golfo de California. Los únicos registros de esta especie fueron 12 especímenes recolectados en 1931 por un zoólogo estadounidense. Se han hecho diversas expediciones para buscarlos y ver si se encuentran, pero no, definitivamente ya no se encuentran. Entonces, se habla de que, pues precisamente, ¿no? La llegada del ser humano, el cambio de uso de suelo y la competencia quizá por alimento y nichos con las nuevas especies, hicieron o llevaron a la extinción a este ratón. Ahora, vamos a hablar, porque también no quiero que terminemos esta plática pues como muy tristes. Yo sé que esto es una realidad, hay que presentarla, pero también podemos presentar alternativas, ¿no? Tenemos las alternativas para poder apoyar. Una especie que se declaró extinta para México fue el cóndor de California. Afortunadamente no era endémico, es decir, era nativo, vive desde Canadá hasta nuestro país. En nuestro país se consideró extinto, es decir, ya no existía desde 1937, pero se ha hecho un esfuerzo entre México y Estados Unidos para reintroducirlo. ¿Cómo? Bueno, se extinguió para México, pero afortunadamente existía para Canadá y para Estados Unidos. Allá se realizó un programa de reproducción, del cual les traigo algunas imágenes para que lo vean. En este programa de reproducción, a los polluelos, este es el polluelo y este de aquí es un moped, se les cría en incubadoras para que no vean nunca al ser humano. Como pueden ver, esta es la incubadora, está completamente aislada, o sea, está tapada, solo ve a su mamá moped. Entonces, el investigador que se dedica a la alimentación mete su mano a este moped y a través del moped alimenta al pollito. ¿Para qué? Para que nunca nos vea y que tenga esa crianza como la tendría en un nido. Entonces, se logró éxito en este programa de reproducción y entonces se enviaron aquí a México varios de los ejemplares para liberación. Llegaron, bueno, aquí a Ciudad de México y después se enviaron al norte, que es su hábitat natural. Se llevó a cabo la liberación y podemos decir que el programa fue exitoso. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí pueden ver que están anillados. En este caso tienen marcadores, precisamente porque tenemos que monitorear que todo vaya bien con ellos. Entonces aquí pueden ver también su marcador. Y se observó que ellos, además de sobrevivir en libertad, ya estaban construyendo nidos, lo que se pues refleja como un éxito en el programa de reintroducción. Entonces, aunque fue durante muchos años una especie extinta, hoy día vuelve a surcar los cielos de nuestro país, ¿no? Entonces, esto es un éxito. Y una extinción que no podemos dejar pasar, porque la estamos viendo en vivo, chicos, así, en vivo en nuestro país, de una especie endémica, es la vaquita marina. La vaquita marina, bueno, aquí pueden ver que es una reconstrucción digital. ¿Por qué? Porque son animalitos muy sensibles, muy nerviosos, no se ha
logrado obtener una imagen como tal, más que ahorita las que les voy a presentar, donde la vaquita solo se le ve su aleta, o bien las observamos ya muertas en las redes. ¿Qué pasa con las vaquitas? Bueno, la vaquita marina es una especie endémica del Alto Golfo de California. Ahorita voy a enseñarles el mapa de dónde se encuentra ubicado. ¿Qué pasa con ella? Bueno, es ahora sí que una especie única, la tenemos solo en nuestro país, es un lugar que, de acuerdo a los estatutos de conservación in situ, es un lugar, un santuario, no es posible ahí la pesca, pero pues lo que les decía, ¿no? Una de sus amenazas es que las leyes no se cumplen y el problema es que pues sí hay pesca. Entonces, el problema con la vaquita es que en el 2015 la población total de vaquitas, contabilizadas, les digo, a través de sus aletas, era de 97 individuos. En el 2017 se perdió el 67% de su población, quedando con menos de 40 individuos. El último conteo que se realizó fue en el 2019 y se estimaba que había un máximo de 15 ejemplares. Imagínense, chicos, son menos de los que estamos ahorita aquí reunidos en esta plática. Entonces, el Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas, World Wide Fund, nos avisa, ¿no? Se está extinguiendo. ¿Cuál es el problema que vive la vaquita? Bueno, la vaquita está muy relacionada a esta otra especie, también endémica, también en peligro de extinción, que se llama totoaba. Este pez, también conocido como curvina, es endémico también de esta zona del Alto Golfo de California. En el 93 se decretó una veda, es decir, nadie podía cazar ni capturar en esta zona. Sin embargo, pues sabemos que no se cumple la ley y acorde a cifras de la Secretaría de Marina, pues se han incautado, ¿no? 17 toneladas de esta especie. ¿Por qué? ¿Por qué es tanto la necesidad de esta especie, habiendo tantas especies en el mar? Bueno, en sí no es que lo coman, ¿no? O sea, se puede consumir, pero aquí el punto es su vejiga natatoria. Bueno, aquí está el mapa, ahora sí para que lo vean. Este es Baja California, Sonora, este mar es el Mar de Cortés, este es el Alto Golfo de California o Mar de Cortés, y aquí es donde vive la vaquita marina. Aquí también vive la totoaba, es endémica, solamente viven en esta zona. ¿Qué pasa con la totoaba? Bueno, los peces tienen un órgano que se conoce como vejiga natatoria, que es esta que observan ustedes aquí. Es como un globito que se infla y se desinfla para que el pececito suba o baje dentro del mar. El problema es que en el mercado oriental, en China particularmente, estas vejigas natatorias y en particular la de la totoaba, endémica de México, es considerada medicinal, aunque científicamente no se ha comprobado nada. Entonces la gente paga cifras así impresionantes de dinero por una vejiga natatoria, lo que hace que pues la gente venga a hacer ahora es que una pesca ilegal para extraer las vejigas natatorias y venderlas en el mercado oriental. Entonces, como pueden ver, estas son imágenes de Secretaría de Marina. Aquí están, vean las redes. Estas redes agalleras, que está prohibida, no debe de haber aquí, se extienden, pescan la totoaba para extraer las vejigas natatorias y venderlas en el mercado asiático, porque se cotizan en miles de dólares. Y desafortunadamente en estas redes también caen las vaquitas marinas. Entonces, esa es la causa de la extinción. Entonces, ahorita precisamente, pues les decía, estamos viendo este proceso de extinción en vivo, ¿no? Y desafortunadamente está sucediendo y pues no ha habido como una forma de detenerlo, ¿no? Cada vez se ha hecho programas de protección, pero como todo, pues tenemos que participar, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones hay, muchachos? Porque es lo que les digo, no quiero terminar esta práctica solamente con lo que ya pasó, sino ¿qué podemos hacer a partir de aquí? La solución real es buscar este equilibrio entre el uso de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque ya vimos que nos brindan bienes y servicios, sin ellos no podemos sobrevivir,
y su conservación. Entonces, cada uno de nosotros, por eso puse esta imagen, porque todos tenemos que hacer nuestra parte, todos tenemos que cooperar, no podemos mantenernos al margen. Entonces, tenemos que, bueno, dentro de las soluciones, hay que hablar, ¿no? Por ejemplo, aquí hablo a ustedes, ¿por qué? Porque ustedes son el futuro de esta nación. En unos años, quizá aquí está sentado el próximo o la próxima presidente de México, el próximo o la próxima secretario de Medio Ambiente. A lo mejor algunos de ustedes van a tomar alguna carrera militar, va a estar un comandante en jefe. Vamos a buscar, ¿no?, estas soluciones para lograr este equilibrio y que todos podamos sobrevivir en armonía. ¿Por qué? Porque también algo que se ha observado es que las poblaciones que viven más cercanas a las zonas donde hay mayor biodiversidad, pues son poblaciones marginadas, ¿no? Entonces, a las cuales pues también tenemos que apoyarles, no podemos decir no ocupes esto cuando a lo mejor la persona se alimenta de ello. Entonces hay que buscar estas soluciones en la cual podamos equilibrar. ¿Qué se ha hecho hoy día? Muchas de los programas que han tenido éxito han sido gracias, por ejemplo, al turismo. Se le ha enseñado a la población de la zona que mientras mejor conserve su ecosistema, más turismo va a llegar y eso va a permitir mover su economía, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un programa exitoso para como una solución, ¿no?, para este tipo de situaciones. También es muy real que la conservación debe ser in situ y que pues debemos hacer un uso sustentable de esta biodiversidad. ¿Por qué? Porque recordemos, y por eso también puse esta imagen, esta es la casa de todos y todos debemos de sostenerlo, ¿no? Si ustedes vieron algunas notas de las conferencias sobre cambio climático, muchos se comprometen, ¿no?, a disminuir en general la temperatura, la emisión de gases, pero hay una cláusula, esa la escuché y me llamó mucho la atención, que decían, pero no en lo particular, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que ver más allá, porque las extinciones están siendo cada vez mayores y al final va a repercutir pues en todos nosotros. Pues les agradezco mucho su atención, maestra Laurita. Pues muchas gracias, maestra Ana Cristina. Muy interesante pues conocer a estas especies mexicanas que ya no las tenemos y que mucho depende de cómo manejemos los recursos naturales, cómo los estemos manejando y sobre todo pues a un futuro. Vamos a dar paso a algunas preguntas o algunos comentarios que pudieran tener pues nuestros alumnos. Entonces, si pudieran levantar su mano, ¿verdad?, y darles la palabra, por favor. Quien quisiera participar. Yo sé que el 501 es un grupo muy participativo, al igual que los chicos que también nos visitan del 509, del 510, del 562, ¿verdad? Les agradecemos su presencia, pero también nos gustaría mucho que participaran. No sé quién se anime, muchachos. Si no tienen dudas, también pueden hacer comentarios al respecto, chicos, también es importante. Así es. Maestra, ¿y en qué, por ejemplo, hoy en día, cuáles son las especies que están en peligro de extinción? Pues prácticamente todas, joven Delgadillo. Si usted, bueno, ahora sí que entra a la página del Diario Oficial de la Federación, va a darse cuenta que, por ejemplo, nuestras especies, le llamamos especies bandera a aquellas especies que son muy bonitas, muy llamativas, como sería, por ejemplo, el caso del quetzal, el jaguar, que son especies que ahorita están en grave peligro de extinción, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, el quetzal no se ha registrado en los últimos años. Está en algunas de las publicaciones lo manejan también como una probable extinción para nuestro país. Digo, estaría como el lobo, se consideran especies extirpadas, es decir, ya no en el ambiente natural, pero que permanecen en zoológicos. Por ejemplo, el SOMAT tiene un programa de reproducción exitoso en Quetzal, pero están, bueno, ex situ, no en las áreas. Entonces, pues sí podríamos hablar de que la mayoría de nuestras especies están en grave peligro de extinción.
¿Alguien más se anima? ¿Algún comentario, pregunta? Sí, te escuchamos, Arismendi, y después a la vez. Siento que una buena solución podría ser evitar la deforestación de bosques, delimitar las áreas protegidas y reservas naturales y comprar lo que verdaderamente necesites, no estar comprando todo lo nuevo que salga y caminar y usar la bicicleta para evitar la contaminación. Siento que Muy esas bien. Sí, joven Colunga, efectivamente, lo que les decía, la solución está en nosotros. Pero, por ejemplo, lo que decía usted de la deforestación, recuerde que precisamente estamos consumiendo bienes, ¿no? Por parte de los ecosistemas. Entonces, efectivamente, tenemos que hacer juntos este camino para ver el uso racional de esos recursos, ¿no? Para que precisamente no desaparezcan. Sí, señorita, ¿a la vez? Tengo una duda. Por ejemplo, si se extinguen especies que son, por ejemplo, endémicas de México, Ujú. también afecta o sea, a todo el ecosistema en general. O sea, por ejemplo, incluyendo otros países y todo eso. Bueno, recordemos que los endemismos, precisamente las especies endémicas, digamos que tienen como una estrellita extra. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, hablando de nuestro país en particular, México es responsable del resguardo de esa especie endémica. ¿Por qué? Porque somos el espacio en el mundo que la alberga y pues es patrimonio de todos, ¿no? O sea, es patrimonio mundial, entonces debemos de conservarla. Entonces, el hecho de perder una especie endémica, pues efectivamente no solamente nos afecta a nosotros, sino afectamos al planeta, porque ya perdimos una especie para el mundo. Y a nivel ecológico, efectivamente, sí, afecta la cadena trófica, como lo hemos visto, la pirámide trófica, afecta, obviamente, algunas, por ejemplo, se ha observado, tienen una relación tan estrecha entre esa especie y otra, puede ser, por ejemplo, un insecto y una planta, que al extinguirse uno, el otro también se extingue. Y entonces aumenta, ¿no? la complicación de la extinción. Entonces, sí, señorita López, es correcto. Joaquín, te escuchamos, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi duda es, ¿en qué medida pueden contribuir los zoológicos a resguardar estos ejemplares de especies que se encuentran en peligro de extinción? Pues hoy día, joven Corro, puedo decirle que el ejemplo más claro es el lobo gris mexicano. El hecho de haberlo tenido en cautiverio ha permitido que la especie hoy esté aquí. En algunos casos, yo sé que es muy polémica la situación de los zoológicos, pero en algunos casos de algunas especies han sido el único lugar que gracias a él, ha sobrevivido. ¿Por qué? En el caso del lobo gris mexicano, particularmente, vivía desde Estados Unidos hasta Oaxaca, ¿no? En una distribución histórica, lo teníamos a lo largo de todo el territorio nacional, ya que habitaba tanto bosque templado como desierto. Después de esta gran cacería y programa de extinción del lobo gris mexicano, pues se acabó, así, literal, se dieron cuenta que se había acabado el lobo, entonces empezaron a buscar. En Estados Unidos se encontraron algunos ejemplares, los cuales forman los linajes, los dos linajes que se conocen en Estados Unidos, como Rancho Fantasma y McBride. Rancho Fantasma por el lugar donde los encontraron, y McBride por el apellido él fue un cazador, pero después se le contrató para atraparlos vivos, y de ahí el nombre del linaje McBride. De ahí, de esos dos linajes son todos los lobos grises mexicanos que hay en Estados Unidos. Y aquí en México, el único linaje fue San Juan de Aragón, precisamente por
los lobos que estaban albergados en este zoológico. Entonces, de ahí la importancia. Hoy día, si usted va a los zoológicos de la Ciudad de México, que son Aragón, Coyotes y, bueno, uno que está ahí frente a la Secretaría de Marina, se me fue... no, Aragón, Coyotes y Chapultepec, claro. Coyotes es el de frente a la Secretaría de Marina. Van a tener lobos, todos. Esos lobos son los descendientes de este gran programa de reproducción en el cual se hacen intercambios entre México y Estados Unidos con los lobos. Los lobos se tienen, ahí sí, perfectamente categorizados quiénes son hijos de quiénes para los programas de reproducción y que precisamente evitemos la consanguinidad. El problema, por ejemplo, con las especies que ya hay muy poquitos y en los zoológicos a lo mejor los ejemplares, pues los únicos que quedan son hermanitos, pues es que también están destinados a la extinción. Ok, Cortés, Joshua, te escuchamos. Buenos días. Tengo una pregunta y también como una tipo anécdota. Bueno, no anécdota, pero hace unos días estaba navegando y encontré que una especie de ave endémica de México, especialmente en Guerrero, está en peligro extremo de extinción. Se llama la coqueta de Guerrero o atoya, me parece. Y me pareció muy interesante cómo cómo un animal endémico puede llegar a tal grado, o sea, cómo las personas no son conscientes al respecto y llegan a un punto en el que transforman una especie de un estado de conservación, pues digamos, estable, a un estado en peligro. Y mi pregunta sería, ¿qué acciones podremos tomar nosotros como jóvenes para indagar un poco más al respecto y poder inducirnos más en este tema y poder proponer soluciones un poquito más, no sé, adecuadas a nosotros y a nuestras posibilidades para mejorar esta problemática? Muchas gracias por su pregunta, joven Cortés, y es justo la pregunta ideal. ¿Qué podemos hacer? Informarnos. Recordemos que hay un dicho, ¿no?, que dice, nadie cuida lo que no conoce. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la riqueza que tenemos en nuestro país, de ahí la importancia de estas charlas también, como la de ayer de la maestra Laura, que era precisamente conocimiento, ¿no?, de los mamíferos mexicanos. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer la riqueza que tenemos. ¿Para qué? Para valorarla. Muchas personas no comprenden el valor de lo que tienen porque no lo conocen. De ahí que, por ejemplo, bueno, como les leí a la maestra Laura, yo me he dedicado a la educación. Creo firmemente en que el conocimiento nos va a ayudar a mejorar estas condiciones. Y precisamente al conocer la riqueza natural de nuestro país, podremos, ¿no?, hacer algunos programas para, lo que les decía, uno de los más exitosos ha sido el turístico. Conservando las áreas naturales, se le ha enseñado a la población de la zona que si la conservan, la cuidan, pueden, ¿no?, atraer a los turistas y los turistas van a dejar una derrama económica en su zona que les va a ayudar a mejorar. Entonces tenemos que dar propuestas y soluciones. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente con esto quiero cerrar, con una frase de Gandhi, ¿no? La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que trata a sus animales. Hablando ahorita de precisamente animales endémicos, bueno, aquí tenemos a una de las especies bandera, el ajolote. Este es un colibrí oaxaqueño, también endémico. Entonces tenemos que entender, ¿no?, la riqueza cultural de nuestro país, conocerla, indagar sobre ella para poder trabajar más adelante en programas para su conservación. Pues les agradezco mucho a todos su asistencia. Maestra Laurita, muchas gracias. Pues no, muchas gracias a ti, maestra Ana Cristina, y por supuesto a nuestros alumnos. Y antes de despedirnos, pues invitarlos a las siguientes charlas de biología, el día de hoy a las 5 de la tarde, con las plantas y la colonización de la tierra. El día de mañana tenemos 2 charlas más, a las 9:30 y 10:20 de la mañana, con guerras celulares
y México, tierra de cactáceas, santuarios en nuestro país. Y el día jueves terminamos este ciclo de charlas de biología con la ponencia de la maestra Mónica Benítez a las 11:10 con alimentación, nutrición y metabolismo, y a las 12 del día el virus del papiloma humano y su relación con las células de linaje. Entonces, pues les agradecemos, muchachos, su participación y por supuesto todos los días aprendemos algo nuevo. Así que pues que pasen bonita tarde ya y muchas gracias a los presentes.